Bien, qué bueno es verles aquí en la casa de Dios, hermanos. Nos alegra compartir juntos el tiempo aquí en la casa del Señor. Vamos a nuestras Biblias, por favor. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, verso 3. Estamos comenzando. La semana pasada hicimos una introducción y vimos los dos primeros versículos introductorios, que son una especie de saludo y bendición, como ya examinamos la semana pasada. Hoy vamos a leer solo el verso 3, hermanos. Les invito a que me acompañen a leerlo. Voy a leer desde el verso 1 y el verso 3 lo leemos juntos. Dice así la palabra de Dios, entonces, Efesios capítulo 1, verso número 3. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Juntos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Cuando notamos cómo hemos sido bendecidos en Cristo, no deberíamos dejar de ser agradecidos, porque mucho más allá de lo que a diario Dios nos otorga para la vida cotidiana, material, que ya de sí es abundante, Dios nos ha dado riquezas espirituales en Cristo para que podamos vivir nuestra vida espiritual con gozo, con lealtad, con perseverancia, con valor y con fidelidad. El tema de esta reflexión en este verso es: hemos sido bendecidos ricamente. Hemos sido bendecidos ricamente. La semana pasada pudimos ver esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso, aunque, no específicamente, pero el mensaje está puesto y dice que es a la iglesia que está en Éfeso. Hace notorio un énfasis en el que la iglesia de Cristo es una comunidad de santos y fieles. Santos y fieles. Pablo deseaba, en aquel momento en que esta carta fue escrita y llegó a la iglesia en Éfeso, la primera en una serie de iglesias en las que debía ser leída, que aquellos cristianos pudieran no solo saber y notar, sino más bien, hermanos, valorar el enorme y eterno privilegio que Dios nos ha otorgado en Cristo, de que usted y yo, tanto como aquellos antiguos creyentes en esa región, comenzando con los efesios, tanto ellos como nosotros seamos santos. Es decir, que Dios nos ha apartado exclusivamente para Él. Le pertenecemos desde el día en que creímos a Él. Y no debería molestarnos, hermanos, no debería incomodarnos, no debería costarnos el disponernos a brindarle la vida a ese Señor, a ofrecerle la vida a ese Señor, a poner a sus pies nuestra vida. Y todo lo que la vida implica, hermanos, no debería molestarnos, incomodarnos, ni costarnos servirle. Brindarle todo lo que la vida representa en esta vida temporal. Hoy le pertenecemos a Cristo. Es como el matrimonio. Cuando se es soltero, pues uno no tiene compromisos con nadie. Usted puede salir con quien quiera, ir con quien quiera, pasear con quien quiera, relacionarse con quien quiera. Pero una vez casados, eso se acabó. Esa mujer le pertenece a un hombre a partir de que se une
ante un juez, le pertenece a ese hombre. Ya no puede irse con sus amigos a la hora que quiera, hacer lo que quiera. No, 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 no. Ahora se restringió a una sola persona en una relación exclusiva en el matrimonio. Le pertenece a un hombre. Y ese hombre, a su vez, le pertenece a esa mujer. Ya no puede irse con sus amigas a divertirse. No, no, no. Ahora se restringió a una sola mujer. Le pertenece ese hombre a esa mujer. Hay una pertenencia mutua, ¿verdad? Fuera de eso, está mal. En esta unión que tenemos con Cristo pasa exactamente lo mismo. Le pertenezco al Señor, Él me pertenece y yo le pertenezco a Él. Hay un canto que cantamos, ya pertenezco a quién. ¿Se acuerda que dice el himno? Ya pertenezco a Cristo, y no solo que dice ahora, sino que para toda la eternidad. Usted tiene un dueño, hermano. ¿Sí? ¿No les gusta, hermanos? ¿No? Usted tiene un dueño. Todavía no les gusta. Amén, hermanos. ¿O no les parece bonito, precioso el hecho de saber que yo no soy mi dueño? Le pertenezco a alguien que no es cruel. Es exigente, es demandante, sí, pero en amor. Pues es que a muchos no les gusta. Quieren seguir siendo quienes mandan y gobiernan su vida. Y eso de decirles, no, ya no te pertenece, le pertenecen a Cristo, eso como que los hace rebelarse. Pero así es. Al fin, la vida le pertenece al Señor, nosotros le pertenecemos al Señor. Nuestros recursos, nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestros dones, no debería costarnos otorgárselos, porque somos suyos, porque le pertenecemos. Con todo lo que nosotros, hermanos, somos, lo que yo soy, lo que implica mi vida, ahora es propiedad del Señor. Ahora es propiedad del Señor. Como cuando alguien vende una casa, ¿verdad? Pone un rótulo afuera y dice, se vende esta casa. Trato directo, o lo que sea. Y pone el anuncio en muchos lugares y lo sube a internet y saca un video de cómo está su propiedad y saca todas las características de ella, cuánto mide, el terreno, cuántos metros construidos, cuántas recámaras tiene, todo lo que la casa tiene lo pone en venta, ¿sí? Todo. Y cuando llega alguna persona interesada y hace negocios, le entrega por medio de un notario las escrituras y ahora hay un traspaso de propiedad. Ya no es el dueño o la dueña, ahora el dueño es otro. Pero ahora el otro tiene la llave y hace posesión de la propiedad. El antiguo dueño no puede entrar a la casa como antes lo era. Ya no, ahora es la casa de otro, es la propiedad de otro. Y a él o ella no decide de esa propiedad, el otro decide. ¿Sí? Todo lo que tiene esa casa le pertenece a otro. Es lo mismo con Dios. Yo me mandaba, yo era dueño de mí, ahora mi dueño es Cristo. Y Él decide. Y cuando me dice que quiere mi tiempo, ¿qué debería darle? ¿Qué deberíamos darle? El tiempo que me está pidiendo. Cuando me demanda mis talentos, ¿qué debería de darle al Señor? Mis talentos. Cuando me dice, dame tus dones y sírveme, debería de ofrecerle mis dones a través del servicio. Es decir, ¿qué me debería de impedir darle al dueño lo que es suyo? ¿Verdad? Nada. Pero Dios es tan respetuoso que aunque somos remilgosos y regateamos y le discutimos y le condicionamos, Dios sigue siendo respetuoso. Él podría arrebatar, podría quitar, podría decir, no, es mío y qué, pero no lo hace. Pero somos del Señor. 1 Corintios 6:20 nos recuerda de nuevo, dice Pablo, porque hemos sido comprados, dice, por precio. Y entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, necesitamos tener claro esto, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ustedes no se pertenecen. El día en que usted le dijo al Señor de todo corazón, si no le pusieron una pistola aquí, si no le pusieron un cuchillo en el corazón, si no le forzaron torciéndole el brazo y haciéndole una llave china para que dijera, acepta a Cristo, y usted lo hizo de corazón, ese día
usted le dio las escrituras de su vida al Señor. Y le dijo, Señor, ya no soy dueño, tú eres dueño. Tú eres el Señor. Y cada vez que yo digo Señor, a ese Señor debe quedar claro para mí, debería tener yo claro que decir Señor es decir dueño, propietario de lo que yo soy. Entonces Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. Tú pusiste a la venta al Señor lo que eres. Y Dios lo compró a un precio altísimo, al precio de la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Hermano, ¿eso no le hace a usted querer glorificar al Señor? Porque dice aquí Pablo, glorificad pues, si entiendes que eres propiedad de Dios, porque Él te compró, porque tú le pediste que te comprara, viniste a Él como eras, en la vida desdichada, desgraciada y como eras, y viniste al Señor y ya no tuvo asco de ti, sino dijo, te amo, yo quiero que seas mío, mía, quiero que me pertenezcas, y le diste tu vida al Señor. Entonces ahora dice Pablo, glorifica pues a ese Señor. ¿Sí? Glorifica pues a ese Señor en tu cuerpo, en tu tiempo, en tu vida, en tus recursos, en todo lo que tú eres y representas, porque todo, dice, son de Dios. Todo es de Dios. Así que cuando recordamos que somos santos, es decir, que somos propiedad de Dios, lo que deberíamos entender es que le pertenecemos a Dios, y esta pertenencia, hermanos, con todo lo que poseemos, también le pertenece al Señor. Y que cuando usted y yo tenemos, porque Cristo, el dueño, nos pide que le sirvamos, que contribuyamos, que demos nuestro tiempo, o lo que sea que debamos darle, no nos debería doler, incomodar, enojar, porque solo le estamos dando al dueño lo que es suyo. ¿No? O sea, viene al templo. Y el dueño de este tiempo, ¿quién es? ¿No es al que adoramos, hermanos? ¿No es Él? Pues traemos reloj, deberíamos dejar el reloj en casa, ¿no le parece? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver, híjoles, el pastor ya se le pasó la mano. A ver a qué hora termina, yo tengo algo que hacer. No, el dueño de este tiempo es Dios. El dueño de esto es Dios. No deberíamos estar con prisas, hermanos. No deberíamos tener carreras. El estrés de la semana no debería ser hoy. ¿No le parece? No debería ser hoy. Pero, como le digo, esa es la realidad, pero en nosotros hay una lucha con esto, contra Dios. Porque sí, sigo queriendo ser yo mismo. Quiero seguir gobernando todo y diciendo la última palabra cuando ese derecho lo tiene aquel que me compró con su sangre bendita. Entonces, no debería costarnos hacer todo esto, porque le pertenece a Dios. Primera de Crónicas 29:14, Salomón dijo en esa oración hermosa en la dedicación del templo, pues todo es tuyo. Así dice Salomón, ahí en Primera de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué te damos? Tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día domingo, hermanos? No tiene 2 horas y media. 4 horas, tiene 24 horas. Esas 24 horas le pertenecen al Señor, como las horas de ayer, las de antes y las de toda la semana que se acabó. Le pertenecen, pero hoy es el día del Señor, ¿sí? Y las horas que estemos aquí, no debería importarnos cuántas son, porque no son nuestras, son de Dios. Y las estamos empleando para la adoración al Señor y para nuestra propia edificación, porque cuando usted y yo nos vamos, estamos siendo edificados. Construida nuestra vida espiritual a través de todo el tiempo y las cosas que hacemos acá. Entonces deberíamos irnos con alegría a nuestras casas, deseando regresar el siguiente domingo para invertir unas cuantas horas de esas 24 en esto que es beneficioso para usted y para mí y que glorifica a Dios, como ya Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios 6:20. ¿Sí? Entonces, hermanos, le pertenecemos a Cristo y esa pertenencia hoy no está a discusión. Bueno, ese es de parte de Dios. Él no está para discutir este asunto. No se regatea, o no se debería regatear, no se debería discutir, ni se debería condicionar de nuestra parte hacia Dios. Y Dios nos sigue dando el ejemplo. Por eso ahora el verso 3 dice,
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo alaba a Dios. Pablo adora al Señor porque Él ha sido bondadoso, ha sido generoso con todos sus hijos, habiendo derramado en cada uno de nosotros, hermanos, en aquel tiempo a la iglesia de los Efesios se los dijo, ahora a nosotros, ricas bendiciones espirituales que superan por mucho, hermanos, cualquier bien material también recibido de Dios. Porque las bendiciones espirituales vienen de Dios, pero también las cosas materiales vienen de Dios. Todas son bendiciones de Dios, pero las cosas que Dios nos da en Cristo superan por mucho lo material que también recibimos de Dios. Si bien es cierto, estas bendiciones son entera y completamente espirituales, no por eso son menos valiosas. Porque la tendencia e inclinación de muchos cristianos es a sublimar, exaltar por sobre lo espiritual, lo material. Por lo cual es un grave error. Y es un grave error porque minimizan lo espiritual, que es eterno, para, en este caso, sobrevalorar lo material, que solo es pasajero. Cambian una cosa por otra. Y me recuerda a Esaú con su hermano Jacob, ¿verdad? Me recuerda a Esaú. Esaú era el primogénito, tenía todo el derecho por ser el primogénito. Pero un día con hambre dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y el otro, que era tramposo, aprovechó, ¿verdad? Preparó una buena olla de lentejas. Ojalá hubiese sido un corte argentino, pero no, eran unas lentejas. Con un plato de lentejas le ganó la primogenitura, que dijo Esaú, a mí de nada me sirve la primogenitura. Y le concedió la primogenitura a su hermano tramposo, y cuando la quiso recuperar ya era tarde, ¿verdad? Ya no, ni con lágrimas la recuperó. Entonces, minimizó una cosa por otra que era solo pasajera. Las bendiciones de la primogenitura eran permanentes. El beneficio del plato de lentejas solo por un rato. Pero muchos cristianos hacen exactamente lo mismo. Minimizan lo espiritual por sobrevalorar lo material. Bendito, dice Pablo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3 que ya leímos. Pablo pues no tiene más que alabanzas y gratitud en su corazón para con Dios como Padre, porque específicamente él, Pablo, quien dice estas palabras, había sido alcanzado por la preciosa, hermosa y grandísima gracia de Dios. Y Pablo, hermanos, cuando dice, bendito sea el Padre, y glorifica a ese Dios, y bendice a ese Dios y le muestra gratitud, él se va a su pasado inmediato todo el tiempo y recuerda quién era. Pablo no había olvidado el miserable hombre que había sido sin el Señor. A él no se le olvidaba, hermanos. A él el éxito en el ministerio, que no lo consideraba tampoco éxito, sino una bendición servir al Señor, no le había hecho olvidar lo que había sido. No. Y nosotros, hermanos, deberíamos tener claro en nuestro corazón todos los días de dónde el Señor nos sacó. Tal vez ninguno de nosotros estuvo en lo peor del pecado. Tal vez Dios no nos sacó de una vida de homosexualismo, de una vida de lesbianismo. Tal vez yo no era un borracho de esos empiojados ahí en la calle, tirado ya mugroso y lleno de bacterias que ya piensan que la gente hasta estorbo hace ahí porque parece basura. Tal vez yo no era ese tipo de persona, pero era un pecador. Yo no era menos pecador que esos. Yo no soy menos pecador que el que está en la cárcel pudriéndose por asesino. No, yo no era mejor pecador que ese, era igual de pecador. El Señor habla en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel pecador que en Él cree no se pierda. Y esto abarca a cualquiera, el mentiroso, el corrupto, el asesino, a todos. Pablo no olvidaba de dónde Dios lo había sacado. Y cuando él dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Pablo recuerda de dónde Dios lo sacó.
tuvo misericordia de él. Pudo haberlo matado porque él era un asesino, el peor enemigo de la iglesia en ese tiempo. Hechos capítulo 9, andaba presidiendo la iglesia y dice, respiraba amenazas como cuando usted ve ahí en un ruedo al toro que lo sacan y rasca el suelo y hace el toro enojado y quiere llevarse entre los cuernos al torero. Dice Pablo, ese era yo. Y peor que eso, respirando amenazas, dice, porque odiaba a los cristianos, quería asesinarlos, destruirlos, agarrarlos con mis manos y deshacerlos yo mismo. Ese era Pablo. Pero dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí. Y hermano, usted no era mejor que Pablo, era igual que él. Y yo igual. Entonces Pablo dice, bendito sea ese Dios, que no solo me vio con misericordia, sino me llamó con paciencia. Y cuando vine a Él, no fue para reprocharme nada, fue para decirme, ¿sabes cuánto te amo? ¿Sabes cuánto te amo que di a mi hijo por ti? Que sufrió por ti, que derramó su sangre por ti. ¿Sabes cuánto te amo? Y Pablo, hermano, no dejaba de agradecerle a Dios todos los días de su vida. Por eso servía al Señor como servía y por eso invirtió la vida que Dios le dio como lo hizo. Y ya lo vimos en Corintios. Lo apalearon, lo apedrearon, lo escupieron, lo insultaron, se burlaron de él, se enfrentó con gente hipócrita. Y Pablo nunca dijo, me arrepiento de esto. Pablo jamás se echó atrás. Al contrario, dijo, todo lo puedo en el Señor, que es mi fuerza. Aún seguir a pesar de todas estas cosas. Hermanos, usted y yo deberíamos ser igual que Pablo, agradecidos, ¿no le parece? Alabar al Señor por lo que Él ha hecho, venir a la casa del Señor y decirle, Señor, nada en este mundo es mejor que tú. Nada en este mundo, Señor, es más hermoso que tú. Lo demás puede esperar, pero esto no. Esto no. ¿Qué tal que al rato me da un infarto y me muero? Y me muero en el campo viendo un partido de fútbol, me muero allá donde andaba paseando. Y me perdí el alabar al Señor el último momento de mi vida. Me lo perdí. Entonces Pablo dice, yo alabo al Señor, bendigo al Señor y agradezco a Dios porque me trajo a la bendita comunión con Él. Entonces Pablo alaba al Señor por eso. Él no puede olvidar, hermanos, tanta misericordia derramada sobre él. No puede dejar de alabar a Dios por eso y tampoco puede dejar de ser agradecido a Dios por todo esto. Y nosotros, ¿verdad? Y nosotros. Pablo estaba convencido de que esta misma actitud de alabanza y gratitud debía ser parte de todo creyente verdadero, y sus palabras no solo reflejan lo que él siente, sino que también todo creyente debería sentir, debería creer sinceramente todos los días de su vida, porque no somos salvos por nosotros, somos salvos por la bendita gracia de Dios. Pablo dice que toda bendición espiritual procede de Dios, del Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo habla de ese Dios, de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo énfasis en la humanidad de Cristo Jesús. Y cuando Pablo habla del Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando acerca de su esencia divina, ¿ya? Él así lo vio. El Padre y yo uno somos. Ese Dios al que el Señor sirvió, Él sabía que estaba en el cielo y por temor a Él se sometió, como cuando dijo, no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, eso voy a hacer. Algo que debemos notar es lo que Pablo está expresando aquí, que cada uno de nosotros debemos también notar, y es que Pablo dice del Señor Jesucristo que es nuestro Señor. Indica algo que es muy importante, que ahora en esta relación, hermanos, que usted y yo tenemos con el Señor, entre cada uno de nosotros como parte de ese reino de Dios, Él nos pertenece. Él nos pertenece. Pero también es claro decir, hermanos, que nosotros somos pertenencia de Él. Él nos pertenece, pero nosotros le pertenecemos a Él. Él es el dueño de lo que somos y nosotros también debemos creer con todo nuestro corazón que Cristo es el bien más grande otorgado a nuestra vida. Él nos pertenece.
Cuando venimos al conocimiento de Cristo, llegamos a ser suyos. Como ya leímos en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, pero esto no solo es pertenencia de allá hacia acá, es decir, Él sobre nosotros. No, también es una pertenencia nuestra sobre Él. Y esto es lo que indica el texto de Efesios 1:3 que estamos examinando. El hecho es que lo que cada uno de nosotros debemos tener muy claro es que si de verdad hemos nacido de nuevo en Cristo, entonces hay una realidad recíproca de pertenencia. Sería incorrecto que fuésemos de su propiedad, pero que Él no nos perteneciera. Pero no, hermanos, Él nos pertenece. Ese es el derecho que Dios nos dio, de que Él sea de nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros cantamos, por eso cuando nosotros hablamos con nuestro Señor, lo expresamos de esta manera y decimos: mi Señor, mi Rey, mi Padre, mi Dueño, mi Salvador, porque entendemos que nos pertenece, que hay una relación con Él, y entiendo que sí es Dios, que es mi Señor, pero es mío. Él se ha otorgado para mí. Y como me dice que yo soy de Él, me recuerda: pero yo también soy de ti. Yo también soy de ti. Y puedes buscarme, puedes llamarme y puedes clamar a mí, porque yo estoy para atender lo que tú quieras, para hacer lo que tú quieras en esa relación que tengo contigo, dice el Señor. Es una filiación espiritual la que tenemos con Cristo, hermanos. Y como dice el teólogo William Hendrickson, esta es una fe posesiva. Y es hermoso verlo de esta manera. Una fe posesiva es decir: el Señor es mío. Y cuando decimos que el Señor es mío y es de usted y es de todos, estamos hablando lo que es real, lo que es verdad en las Escrituras. Le pertenecemos eternamente, pero también Él nos pertenece para toda la eternidad. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esa es la verdad de Dios. Pero ¿por qué alaba y agradece Pablo a Dios? A ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, porque nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En los versos que vamos a ver la próxima semana, vamos a empezar a ver el verso 4 en adelante, vamos a ver qué son esas bendiciones espirituales que tenemos en el Señor. Pero es bueno notar que Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios no se ha reservado nada, hermanos. Se entregó, se dio y derrama sobre nosotros cosas extraordinarias. Son vastos los beneficios divinos que cada uno de nosotros poseemos en Cristo y que nos pertenecen, hermanos, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, esto no va a cambiar. Si tú estás en el Señor, las bendiciones que tienes en Él son tuyas. Y son tuyas incondicionalmente y para siempre. Eso no va a cambiar. Y es correcto preguntar aquí: ¿y las cosas materiales entonces no son bendición de Dios? Y la respuesta es claro que sí, hermanos. Las cosas que usted disfruta, que son de Dios y recibimos de Dios para esta vida temporal, son una bendición. Tanto lo bueno que nos pasa en la vida, como las cosas que no nos gustan y suceden en nuestra vida también, todas vienen de Dios. Dios las permite. Dios tiene un propósito para permitir que aún las cosas desagradables de pronto lleguen a nuestra vida y a veces nos hagan sufrir, a veces nos aprieten y parece que nos van a asfixiar tanto que nos van a arrebatar la vida. Pero no, son permitidas por Dios. Dios tiene el control sobre todas estas cosas también. Por eso la Escritura dice, hablando de estas cosas viniendo en nuestra vida, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, solo a los que aman a Dios, esa es una realidad de los que amamos a Dios porque lo conocemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y desagradables, les ayudan a bien. Esa es nuestra realidad, hermanos. Por eso cuando usted es bendecido en lo material, cuando usted es bendecido en lo espiritual y puede alabar a Dios por ello, también dispóngase a alabar a Dios cuando las cosas que vienen a nuestra vida no nos gustan, nos hacen llorar, nos preocupan, nos angustian, nos quitan momentáneamente la tranquilidad, porque Dios tiene un plan para todo esto, a través de todo esto, para cada uno de nosotros. Por eso su palabra dice que a los que amamos al Señor, esto también nos debe ayudar para bien. Como nos hace bien la bendición buena de Dios, nos debe hacer bien aquello que no nos gusta y que Dios permite. Recordemos, hermanos, esto, lo malo, no tiene su origen en Dios. No lo tiene.
pero Él lo puede permitir para nuestra propia fortaleza espiritual. Como Job, Dios no causó el mal en la vida de Job, pero lo permitió. Aunque fue terrible y doloroso para Job y pasar por todas esas experiencias dolorosas, al final Job fue bendecido porque a pesar de las crisis permitidas por Dios, Job fue leal, fiel hasta el final. Y Dios lo bendijo. O como Pedro, ahí en Lucas 22, el Señor le dice: Pedro, Pedro, el diablo te ha solicitado, te ha pedido para zarandearte como una espiga de trigo. Y lo voy a permitir. Y lo voy a permitir. Pero, Pedro, yo estaré ahí contigo rogando para que tu fe no falte. Hermanos, Dios es bueno. Yo quisiera que fuese Dios como yo, que me evitara las cosas malas, que me cuidara tanto que no me deja sufrir de ninguna forma, porque como padre procuro hacerlo con mis hijos. Pero Dios dice: yo no soy como tú. Si yo no dejo que a veces llores, ¿cómo vas a desarrollar la paciencia? ¿Cómo vas a desarrollar la fe? Si yo no dejo que a veces te duela, ¿cómo vas a desarrollar tu dependencia de mí? ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que pasar por épocas de dolor, tienes que a veces llorar, tienes a veces que pasar noches despierto por ciertas preocupaciones para recordar que no dependes de otros sino solo de mí. Entonces viene a nuestra mente textos como el Salmo 46, ¿verdad? Cuando nos dice que aunque todo se derrumbe, Dios es mi amparo y es mi fortaleza, que aunque todos me abandonen y aunque todo parezca fuera de control, yo estoy bajo la sombra del Todopoderoso y Él estará ahí para mí exclusivamente porque es mi Padre Celestial. Entonces, hermanos, las cosas buenas vienen de Dios, pero las cosas malas que vienen a nuestra vida, aunque Dios no es el causante, las permite para nuestro bien. Entonces, las bendiciones materiales son buenas, sí, porque vienen de Dios, pero estas no son mejores, hermanos, que todas las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo. No son mejores. Por eso Dios muchas veces no nos da todo, hermanos. Como dice Santiago, ¿verdad? Pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Y pedimos mal porque estamos pensando en gastar lo que le pedimos en placeres y en cosas que nos van a alejar de Dios. Y Dios dice: yo no te voy a poner en las manos algo que te aleje de mí. Así es que cuando alguien dice: pues es que Dios me dio este trabajo y por el trabajo no vengo el domingo, Dios no te lo dio. Eso no te lo dio Dios. Entonces, hermanos, las bendiciones materiales son buenas, sí, porque vienen de Dios. Pero estas no son mejores que todas las bendiciones espirituales que usted y yo ya tenemos en el Señor y que superan eternamente a cualquier bien material poseído, sea lo que sea. Sea lo que sea. Porque todo esto material, hermanos, ya lo sabemos, solo es temporal. Toda cosa material solo es para esta vida que es breve. Es breve, aunque vivamos 100 años. Porque se van a acabar. Se va a acabar y se van a quedar las cosas y nosotros nos vamos a ir. Y no deberíamos darnos el lujo de descuidar lo que nos vamos a llevar con nosotros en el corazón. Los bienes los bienes espirituales que tenemos ahora como hijos de Dios en Cristo son para toda la eternidad y usted y yo deberíamos gozarnos en eso y ser capaces de alabar a nuestro Señor como Pablo lo hace y agradecerle cada día porque esos bienes espirituales eran inalcanzables, hermanos. Eran inalcanzables para nosotros por causa de nuestra enemistad con el Señor. Eran inalcanzables por causa de nuestro pecado, haya sido este cual haya sido. Pero en Cristo, y porque hemos nacido de nuevo en Cristo, ahora en Cristo, nos han sido otorgadas inmerecidamente. Somos salvos por la bendita gracia de Dios. Y todo lo que la salvación trae consigo, hermano, es mío. Y es suyo. Es nuestro. Y nadie nos lo va a quitar. La casa me la puede quitar el gobierno.
Puede venir a meterse un montón de gente y sacarme a patadas y despojarme de mi casa. Mis bienes, los que sean, aunque sea el petate en que me voy a caer muerto, me lo pueden quitar. Pero lo que Dios me dio en Cristo, hermano, eso nadie me lo va a quitar. Eso nadie me lo va a quitar. Me pertenece. Es mío. Dios me lo dio. Y lo que Dios me da, nadie me lo quita. Eso es lo que cantamos al entonar aquel hermoso himno que dice: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, dice, alcancé salvación. Era inalcanzable para mí. Brincaba y hacía lo que podía en mis fuerzas y nunca pude alcanzar nada porque no estaba en mí, era en Dios. Y Dios envió el medio llamado Jesús y Él vino a la cruz para morir por nosotros y hacer lo imposible posible para nosotros. Él acercó esta salvación a nosotros. Salimos huyendo de Él, escapando del Señor, y iba atrás de nosotros queriéndonos alcanzar, hasta que un día le dijimos: Señor, ya no puedo más huir de ti. Aquí estoy, mi Señor. Y me abrazó, y me besó, y me dijo: ahora eres mi hijo. Por eso yo no puedo dejar de reconocerlo, y como Pablo decir: bendito sea el Padre de mi Señor Jesucristo, porque me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual el Señor me ha enriquecido, y esto es en el Señor. No hay nadie fuera de Él. Por eso puedo cantar, hermanos: alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre, dice, vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. El diablo me tenía esclavizado. Era mi amo, y sin darme cuenta le servía, aunque me maltrataba y era una basura para él, y lo seguía haciendo. Pero dice el Señor a través del himnólogo: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornarás en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, dice el himnólogo, estoy bien con mi Dios. Yo estoy bien con Dios. No necesito a nadie fuera de Él, hermanos. Lo demás es temporal. El mejor placer solo es para un rato. Pero mi experiencia con Cristo es ahorita, al rato, mañana, todo el tiempo. Es 24 horas. 7 días, 31 días al mes, 365 días al año, el resto de mi vida. Feliz yo me siento. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Que Dios nos bendiga, hermano, nos ayude, porque esto es lo que tenemos en el Señor. Y es nuestra realidad. No es mentira. El pastor no se lo sacó de la manga, no se lo inventó. Es nuestra realidad. Y bendigo a Dios porque lo creemos con todo el corazón, ¿no? Aleluya, estamos bien con nuestro Dios. Oremos. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos ricamente. Perdónanos, Señor, cuando minimizamos estas bendiciones por otras baratijas. Perdónanos, Señor, cuando cambiamos nuestra primogenitura por un miserable plato de frijoles. Perdónanos, Señor, cuando somos renuentes a darte nuestro tiempo, a darte el tiempo que ni siquiera ya es nuestro, es tuyo. Nuestra vida, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Perdónanos, Señor, porque no nos pertenecen ya, son tuyos y solo pides lo que es tuyo. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos un gran tesoro en aquel que murió en la cruz del Calvario, y que ese tesoro, Señor, nos ha sido dado a nosotros
para disfrutarlo todos los días de la vida. Por eso, Señor, es que aunque somos bendecidos materialmente, estas cosas materiales sabemos en qué posición están. Queremos aprender a ponerlas en una posición correcta, Señor, y que tú tengas el lugar que te corresponde en nuestra vida como Señor de ella. Bendito Salvador, aquí estamos, agradecidos pues, con todo nuestro corazón, porque nos escogiste para esto desde antes de la fundación del mundo, como lo vamos a ver la otra semana. No para una vida de miseria, sino para una vida de abundancia, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre precioso de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Amén.